en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, ¿sí? Porque yo creo que es importante. Entonces, me voy a centrar en unos textos del Evangelio de San Juan, que están en un contexto ya de despedida de Jesús y por lo tanto son todos ellos textos puestos en futuro. Enviaré, recibirán, vendrá, porque Jesús se está despidiendo ya de sus discípulos, pero no quiere dejarlos solos. Y por eso esas promesas del Espíritu nos alcanzan de una manera personal y de una manera comunitaria, de una manera muy fuerte. El primer texto es Juan 14, 15 al 17, y se lo leo. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo por mi parte rogaré al Padre para que les envíe otro defensor. Unos traducen defensor, otros abogado. A mí me gusta más el de defensor, que esté siempre con ustedes. Y ahora dice quién es ese defensor, porque mientras que Jesús vivió con sus apóstoles, el defensor de ellos fue él mismo, pero ahora se va, se marcha. Y entonces les enviaré otro, por eso dice otro, no les enviaré el defensor, sino les enviaré otro defensor, porque el defensor en su vida pública y en la experiencia del resucitado fue él mismo. ¿Quién es ese defensor? El Espíritu de la verdad, a quien los que son del mundo no pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque vive en ustedes y está en medio de ustedes. Ahí me quedo con la dimensión de todo lo que significa el Espíritu Santo como defensor. Y yo me pregunto, en este tiempo que es tan atípico, que es tan raro, que es tan difícil, yo me pregunto de qué fundamentalmente nos tiene que defender el espíritu en este tiempo difícil de la pandemia. Yo diría, en primer lugar, que nos tiene que defender de la soledad. La soledad la estamos percibiendo de una manera muy fuerte por la falta de encuentros físicos, por la falta de encuentros familiares, por unas navidades en solitario, por un fin de año solos quizás ante el televisor para ver cuándo llegaban las 12. Eso es soledad, qué duda cabe, ¿no? Eso es soledad. La soledad, pues la estamos viendo también en la falta de encuentros físicos también de la comunidad. No es lo mismo estar delante de una pantalla que estar allí en la casa de la comunidad, dándose el abrazo, dándose el saludo, no es lo mismo. Entonces nos puede agarrar una dimensión, como diría yo, una dimensión que es no solamente de soledad, sino de individualismo. Es decir, nos podemos comenzar a creer que nos abastecemos, sobre todo porque tenemos estos medios tecnológicos. Pero estos medios tecnológicos, siendo un gran don, no son el ideal para el encuentro, no son el ideal para estar juntos. Por eso, de lo primero que nos tiene que defender, el espíritu, es de que nos acostumbremos a estas maneras de comunicarnos, que nos acostumbremos a estar lejos, que nos acostumbremos a no estrechar la mano, a no dar un abrazo, que nos acostumbremos a no solamente estar confinados físicamente, sino a confinar nuestro propio interior. Cuando confinamos el propio interior, nos volvemos en realidad bichos raros que no va a haber luego quien nos aguante. Por eso, de lo primero, de la soledad. En segundo lugar,
yo creo que el Espíritu nos tiene que defender en este tiempo que estamos viviendo, nos tiene que defender de, a ver si yo le explico bien lo que quiero transmitirles, de una comunicación con Dios, subrayo, solamente, y subrayo también exclusivamente, entre Dios y yo y Dios. Ustedes saben, como yo por experiencia, cómo la comunidad, en el caso concreto la comunidad de ustedes, es un medio, es una mediación, que diríamos, para sentir que la comunión con Dios no solamente es individual, sino que es como pueblo, que es como comunidad, que es como conjunto. Entonces, de nuevo, estos medios tecnológicos suplen de alguna manera pues, la oración conjunta que se hace al principio, pero le falta, a ver si también me explico, le falta sacramentalidad. Ustedes saben que una de las características de la tradición católica es justamente el sacramento, la sacramentalidad. Y la sacramentalidad, el sacramento tiene dos partes, una que no se ve y otra que se ve. Se llama técnicamente la res, o sea, la cosa, y el sacramento, aquello a lo que esa cosa se refiere. Entonces, nos puede hacer mella y nos tiene que defender el espíritu a que nos acostumbremos a la falta de la materia en el sacramento que somos también como comunidad, como iglesia. Y en ese aspecto también suple mucho el que nos veamos, el que estén ahí, el que yo esté aquí, el que cada miércoles pues hagan una reunión con Zoom. Es una suplencia muy buena que si no la tuviéramos todavía estaríamos peor, en peor situación. Pero el Espíritu Santo nos tiene que librar de prescindir del encuentro real. Y ¿por qué? Porque el encuentro real es la cosa del sacramento de la unión en Cristo Jesús. Entonces, que no nos acostumbremos a estos medios tan importantes y tan buenos que nos están salvando de tantas cosas, pero que no nos acostumbremos. Que nos defienda el espíritu de decir, pues era mejor por Zoom, porque no tenía que salir de mi casa, porque no. El salir de nosotros mismos, el salir de nuestra propia casa, el salir de nuestro propio entorno para encontrar a otras gentes, eso es sacramento, y nos tiene que librar el Espíritu del Señor de acostumbrarnos a no tener ese sacramento. Más aún de alabar de tal manera estas posibilidades que tenemos que digamos en algún momento, Dios quiera que no lo digamos nunca, mejor es verme por internet que darme un abrazo. Mejor es escucharme o escuchar por internet que escuchar la voz del otro. No, no es mejor nunca. Entonces, pero es que me quita menos tiempo, es que así solamente hago un clic y ya estoy conectado, no tengo que agarrar el carro e ir al encuentro de nadie, no tengo que sufrir el tráfico, no nos acostumbremos que el espíritu nos defienda de prescindir del realismo del encuentro, que nos defienda y que nos defienda de verdad. Que el espíritu nos defienda de una oración intimista, de una oración que como no tengo al lado a nadie, como miro a la derecha y no hay nadie, miro a la izquierda y no hay nadie, solamente si miro de frente veo a alguien, pues entonces podemos caer también en la tentación de al no ver las caras, de no ver las expresiones, ¿no? De no ver ojos tristes, de no ver lágrimas, de no ver
alguien que le intuyes por su propio rostro que lo está pasando mal, que toda esa oración de intercesión que tan fuertemente tenemos que tenerla presente, se nos vaya pasando. Y nos tiene que defender entonces del olvido de una oración hecha con los demás, por los demás, para los demás. Por ahí yo diría esas tres defensas, ¿no? En ese sentido, yo me preguntaría y les preguntaría, porque no solamente, y esto también lo quiero subrayar, no solamente el Espíritu nos defiende como el otro defensor, sino que tantas veces, y ustedes también lo saben, el Espíritu nos defiende a través de una hermana, a través de una situación concreta de alguien que nos reclama, a través de una reunión de la comunidad, a través de, es decir, somos defendidos por el Espíritu y al mismo tiempo el Espíritu nos capacita para ser defensores. Y en ello yo sí que las invitaría a que no solamente en los momentos de Zoom, sino una llamada telefónica, cómo estás, cómo van las cosas, que haya ahí una comunicación para ser nosotros defensores desde su fuerza, defensores desde su capacidad. ¿Defensores de quién? Pues más inmediatamente de todos aquellos a los que sentimos cercanos. Entonces, primera tarea del Espíritu, defensor, y nos hace defensores. El segundo texto que les quiero ofrecer es también del capítulo 14 del Evangelio de Juan y son los versículos 25 y 26. Les he dicho todo esto durante el tiempo, está hablando Jesús, les he dicho todo esto, vean ahí toda la enseñanza de Jesús, todos los dichos de Jesús, en las parábolas, en las enseñanzas, todo. Les he dicho todo esto durante el tiempo en que he estado con ustedes. Pero el defensor, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recuerden cuanto les he enseñado y se lo explicará. Esta es una función enormemente importante del Espíritu. Recordar las palabras de Jesús, la vida de Jesús, recordar y explicar. Es una explicación interior sin la cual no podemos caminar. En relación con la pandemia, pues aquí sí que les insistiría en que hay que aprovechar los más silencios, los más aislamientos que la pandemia nos está obligando. De la obligación habría que hacer la devoción. ¿Para qué? Pues para escuchar justamente ese recuerdo que es obra del Espíritu Santo actuando en nuestro corazón, ese recuerdo de lo que Jesús dijo y de lo que Jesús hizo para interiorizarlo en nuestro corazón. Ustedes saben cómo, pues un tiempo de ejercicios espirituales, San Ignacio incluso tenía los de mes, y eran un mes de verdadero aislamiento. Luego fue perdiendo un poco
toda la, digamos, la mística, o más que la mística, la práctica de los ejercicios espirituales, y se fueron recortando y fueron ya los de semana y fueron ya no en silencio y fueron distanciándose muchísimo de la intuición original. ¿Por qué? Porque el silencio es el mejor aliado de la palabra recibida desde el Espíritu en el propio corazón, actual, recordando y explicando lo que Jesús dijo. En este aspecto yo creo que el tiempo de pandemia puede resultar, sí, no es un silencio de esos de que no sé qué hacer. Yo les invitaría a que en todo este tiempo de más silencio en la casa dedicaran explícitamente, no decir como estoy en silencio estoy más cerca del Espíritu, no, dedicaran explícitamente un rato largo de ese silencio a una oración hecha desde el silencio. Y una oración donde se trata, decía Santa Teresa, es hablar de amor con aquel que sabemos que nos ama. Y entonces, para mi modo de ver, sería una gran cosa a abrir para los que estamos necesitados justamente de que Dios nos hable en el silencio. Pero, insisto, yo les recomendaría no simplemente decir, bueno, como estoy más en silencio, hago más ejaculatorias, hago más, no, sino que de ese gran silencio en el que se constituye a veces un día entero, de ese gran silencio yo pueda reservar un tiempo cualitativamente bueno justamente para ponerme a la escucha del Espíritu. ¿Qué me dices en este momento concreto de mi historia? ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para recordar y explicar. Esa es la función del Espíritu en ese silencio. Recordar y explicar. Y explicar en primer lugar el momento que estamos viviendo. El momento que estamos viviendo es duro y si no tiene una explicación interior es muy difícil poderlo asimilar. Entonces, esa función del Espíritu, no se la olviden, recordador y explicador, unida al momento de silencio obligado, haciendo en ese silencio obligado un tiempo de silencio buscado. Y en ese tiempo de silencio buscado, dentro del obligado, buscado, ponerse a la escucha de lo que el Espíritu nos quiere decir. El tercer texto es del capítulo 15. Estos textos de San Juan yo les recomiendo que los repasen. En el capítulo 15, San Juan le da otra función al Espíritu. En los versículos 26 y 27 le da otra función al Espíritu. Cuando venga el defensor, algunas tendrán en su Biblia, tendrán el abogado. Cuando venga el defensor, que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio en mi favor. A ver. Sí, el Espíritu como testigo en favor de Jesús. Dará testimonio en mi favor. Y también ustedes darán testimonio, pues no en balde han estado conmigo desde el principio. ¿Por dónde va esta acción del Espíritu y por dónde la tenemos que acoger en este tiempo de pandemia? A veces nos pasa que nuestra vida como que se nos queda sin cimiento,
se nos queda sin fundamento. Sobre todo nuestra vida espiritual, nuestra vida en el Espíritu. ¿Quién es el que nos da testimonio de la verdad de Cristo? ¿Quién es el que nos da testimonio de que Cristo no es una entelequia que nos hemos forjado en nuestro pensamiento? De que Cristo resucitado y viviente no es ajeno al momento que estamos pasando, no es ajeno a nuestro sufrimiento, no es ajeno a nuestro dolor, no es ajeno a tantos vacíos, muchos de ellos religiosos, ¿no? Alguien ha apuntado por ahí ya cómo extraño la Eucaristía, ¿no? No es ajeno, ¿no? Entonces, al no ser ajeno a todos esos vacíos interiores, el que nos da el testimonio de que esos vacíos no son vacíos para siempre, no son vacíos que duren, no son vacíos que nos vayan a meter en una especie de sinsentido, es justamente el Espíritu. El Espíritu da testimonio de Jesús. Y luego añade San Juan, y ustedes dan también testimonio porque han estado conmigo. Este testimonio es el que también estamos invitados a dar unos a otros en este tiempo de pandemia. Es lógico que haya flojedades, es lógico que haya desilusiones interiores, es lógico que haya añoranzas que dejan huella en el interior de tiempos mejores, es lógico. ¿Quién da testimonio ahí de que Jesús no ha muerto, de que Jesús sigue siendo el viviente, el resucitado? Lo da el Espíritu, pero lo damos también nosotros que hemos tenido y que tenemos la experiencia del Jesús viviente, del Jesús vivo, no del Jesús muerto. ¿Cómo? Pues yo diría, ustedes han perseverado, ahora mismo hay 60, según veo, participantes en esta reunión. Este es un testimonio. Es un testimonio la preocupación que tienen ustedes unas por otras. La preocupación, cómo estará, cómo le irá, y vuelvo a repetir, le agarro el teléfono y echo una llamada, o le escribo un mensaje en el WhatsApp, o el testimonio de que no estamos solos. La gran alegría de la presencia de Jesús en nuestra vida es justamente esa, que no estoy solo, que no estoy solo. Da testimonio de la presencia de Jesús en mi vida el Espíritu Santo. Y ese testimonio nos hace también que nosotros lo demos para quienes están a nuestro alrededor. Ahí tenemos también una gran responsabilidad de dar ese testimonio. En este aspecto, yo les diría que no se queden dentro ninguna experiencia hermosa, ninguna experiencia gratificante, en el buen sentido de gratificación, ninguna experiencia que pueda servir a los demás de la presencia del Espíritu Santo dando testimonio de Jesús en este tiempo de pandemia. Que la comuniquen, que la digan, porque eso puede servir a los demás, eso puede servir a los otros. No se trata de decir ahora me voy a poner, no, con la sencillez de quien comparte, con la sencillez de quien está unido por la amistad, el saber dar testimonio de que Jesús no ha muerto con la pandemia. Más todavía, saber dar testimonio de que Jesús no ha muerto con las consecuencias desde el punto de vista externo, religiosas de la pandemia, como es pues no poder estar tantos en la iglesia, de no poder estar
disfrutando la celebración de la Eucaristía a diario, de no poder, que Cristo no ha muerto. Entonces, ese testimonio nos lo tenemos que dar los unos a los otros. Y ahí yo les invito, cualquier experiencia hermosa, cualquier sentido interior que les haya ayudado, compártanlo. Para eso están permaneciendo, gracias ahí sí a nuevas tecnologías, profundamente unidas como comunidad. Compartan ahora vivencias más interiores que quizás en tiempos normales pues uno dice, ¿para qué lo tengo que decir si todo el mundo estamos bien, ¿no? Compártanlo, ¿no? Compartan cómo están encontrando a Jesús en este momento, compartan qué testimonio de Jesús les está dando el Espíritu, compártanlo porque ahí también nos constituimos nosotros en testigos, en testimonios. El siguiente texto, como ven, están todos muy juntos y estamos, ya digo, en contexto de despedida. Está en el capítulo 16, 13 al 15. Tendría, dice Jesús, ven el contexto de despedida, tendría que decirles todavía muchas cosas, pero no podrían entenderlas. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará para que puedan entender la verdad completa. Esta es una tarea en la cual también el tiempo de pandemia nos puede ayudar mucho. Nos puede ayudar mucho porque teniendo más tiempo para orar, para leer alguna buena lectura espiritual, teniendo más tiempo para todo eso, pueden ser instrumentos para ir poco a poco llegando a un conocimiento más pleno, más vivencial, más hondo, más profundo del Señor. Por eso está muy unido a lo que les decía de dejar ratos cualitativamente buenos de silencio en medio de un silencio obligado. Porque el silencio obligado puede ser espacio de muchos gritos interiores, de muchas voces interiores, de muchos despistes interiores. Mi invitación es justamente a eso, a dejar un espacio cualitativamente bueno, quiero decir, no ya cuando me voy a ir a acostar, a dormir, no cuando estoy todavía con las legañas, sino puedo cualitativamente bueno, justamente para ir creciendo en la verdad de Jesús y acercándonos a la verdad plena a la cual nos lleva el Espíritu. Y qué hermoso va a ser cuando todo esto termine, que terminará, que cada quien, cada una de ustedes, en ese ambiente de fraternidad, de sinceridad que se respira cuando están en comunidad, pueda hablar de cuál ha sido su crecimiento en el conocimiento de la verdad de Jesús. Y pueda decir cómo ha crecido ese conocimiento de la verdad, de las palabras, de los hechos y de la vida de Jesús. Es verdad que estaremos siempre en camino porque somos, mientras que el Señor no nos llame con Él, somos, se llama así, caminantes, ¿no? En latín, los viatores. No estamos todavía en la visión, sino que estamos todavía en la peregrinación. Pero en la peregrinación uno puede ir con rémora, sin el deseo de avanzar a la visión plena y total del Señor, o puede ir con ese deseo que le hace caminar y avanzar en el conocimiento pleno de la verdad de Jesús. Y ese tiempo yo creo que es muy propicio para eso.
si somos buscadores y somos buscadores desde dentro, este tiempo es un tiempo muy hermoso de búsqueda. Si estamos ilusionados para mirar el futuro con esperanza, este tiempo es un tiempo propicio para ejercer la esperanza. Si estamos ilusionados en que cuando termine la pandemia muchas cosas las habremos cambiado en positivo, ¿no? La estima del encuentro, la estima del abrazo, la estima de la presencia del otro, de la otra, la estima de la reunión de la comunidad, la estima de la reunión eucarística, la estima de si estamos viviendo en esperanza, que no nos caiga la tristeza, sino que fomentemos más y más la esperanza de que un día llegará. Y entonces, cuando llegue ese día, estallaremos casi en visión beatífica, ¿no? Pero esa esperanza hay que irla cultivando. En lugar de meternos en la resignación, ¿qué vamos a hacer? No hay más remedio. Pues metámonos en decir, cuando llegue, porque llegará. Y entonces en ese cuando llegue, que todo el deseo de encuentro con el Señor en la Eucaristía, de encuentro con el Señor en el sacramento del perdón, de encuentro con el Señor en los hermanos, en la comunidad, de encuentro con el Señor en los que más nos necesitan, en los enfermos, en los que necesitan nuestro consuelo, nuestra presencia, que todo eso sea lo que esté de tal modo cultivándose como esperanza, porque amar deseo más plenitud. Amar deseo más plenitud. Decía San Agustín, aumenta el deseo y tendrás la alegría del encuentro. Pues en ese sentido, ya ahora, unas con otras, en estos momentos también de Zoom, pero sobre todo de cara a un futuro, nos tocará comunicarnos lo que hemos avanzado con la fuerza del Espíritu en el conocimiento pleno, en el camino al conocimiento pleno de la verdad. La plenitud se dará solo en la visión, pero el avance en la comprensión del Señor, de su misterio, de los demás desde el Señor, esa es la tarea que el Espíritu va desarrollando y que en este tiempo de pandemia puede ser un buen momento. Y finalmente hay otro texto, siempre en el capítulo 16, no nos hemos salido del 15 y del 16, en los versículos 7 al 11, que es también muy importante. El versículo 7, aquí está. Sin embargo, la verdad es que les conviene que yo me vaya. Ven el contexto de despedida. Porque si no me voy, el defensor no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Cuando venga, él demostrará a los que son del mundo dónde está el pecado, dónde está el camino para la salvación y dónde está la condena. El pecado está en los que no creen en mí. El camino hacia la salvación está en que yo me voy al Padre. Y la condena está en el que tiraniza a este mundo
al demonio que ya ha sido vencido y condenado. Fíjense que abre un panorama muy, muy, muy hermoso, muy hermoso. Esta tarea del Espíritu de convencernos sobre todo de esto, que el camino hacia la salvación está justamente en que Jesús está con el Padre. Ese es el camino. Fíjense ahí qué bien cae: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en ese camino, verdad y vida, la seguridad de que el príncipe de este mundo está vencido. Y se trata entonces de apuntarse interiormente a esa victoria de Jesús sobre el maligno. ¿Para qué? Pues para que el camino de la salvación lo hagamos con Jesús en su paso al Padre. En estos días que nos ha tocado más y nos está tocando también más reflexionar sobre la muerte, no podíamos obviar, yo creo que es un texto enormemente consolador. Enormemente consolador. En ese canto que decimos, tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino, eso no está solo para cantarlo, sino para vivirlo. Con esto no quiero decir que no tengamos que luchar para que el don de la vida lo tengamos cuanto más tiempo. Pero no podemos vivir como los que no tienen fe ese tiempo, que es también tiempo no solo de dolor, sino también de muerte. El camino está ya recorrido y abierto por el Señor. Entonces, el momento que estamos viviendo es serio y las respuestas tienen también que ser serias. Y yo creo que aquí, desde el Espíritu, tenemos una respuesta muy seria, que nos da esperanza, que nos da confianza, que no nos quita para nada el luchar para defender nuestra vida y la vida de la gente, de los demás, pero que nos dice muy claramente que la muerte no es el final del camino y que no somos carne de un ciego destino. Esa es también una tarea muy, muy hermosa del Espíritu Santo. Alguien me dice que repita los textos y se los repito. El primero, el otro defensor, es Juan 14, 15 al 17. El segundo, el espíritu intérprete de Jesús, recordar y explicar lo que Jesús había dicho, es Juan 14, 25 al 26. El espíritu como testimonio en favor de Jesús es Juan 15, 26, 27. Y el Espíritu, como juez de este mundo, de todo lo que se opone al Evangelio, a su palabra y a su vida, y como dador de esperanza desde el camino hecho ya por Jesús, lo tienen en Juan 16, 7 al 11. Son unos textos del Evangelio de San Juan que me parece que nos pueden ayudar mucho en este tiempo de pandemia para vivirla no con resignación, sino con espíritu creativo. Se puede hacer mucho, mucho, mucho en la vida espiritual en este tiempo. No solamente se puede hacer,
sino que estamos llamados a hacerlo. No puede ser un tiempo de vacaciones. Es que como no hay Eucaristía, pero no falta el Espíritu, no falta Jesús, no falta Dios nuestro Padre, no falta. No es la situación ideal, no, pero en ciertos aspectos es una situación de obligado silencio que la podamos transformar en elegido silencio para un encuentro en profundidad, un encuentro como diría yo, de tú a tú con el Señor. Por eso que no pierdan el ánimo. Ojalá esto termine pronto, nos podamos ver de nuevo, que no tengamos que tener muchas más reuniones virtuales, sino que las reuniones puedan ser de tú a tú, que nos veamos, que nos abracemos, que nos saludemos, que nos animemos, pero entre tanto no vivamos simplemente de la nostalgia. Vivamos de la esperanza, pero no de la nostalgia, porque la nostalgia quita fuerza. La esperanza da fuerza porque nos hace estar construyéndonos para un momento que va a venir. La nostalgia nos despista, la nostalgia nos mete en un mundo de fantasía y no nos fortifica. Que no sea momento de nostalgia, sino momento de esperanza. Y también ahí el Espíritu nos da la esperanza. ¿Sí? Pues ahí termino. Si alguien quiere preguntar, que pregunte. Gracias, Padre. De verdad, oyéndolo a usted, lo que nos da es una gran paz en nuestro corazón. Y pedirle a Dios que hoy, por ejemplo, tuvimos 64 personas y nosotros tenemos de 100 y más. Eso que usted dice, se van acostumbrando, se van acomodando y ya la vida la tomamos por otro lado y es tan importante que aún en este medio que nos ha servido tanto, nosotros podamos estar conectados, uno, entre nosotros y dos, aprendiendo y siguiendo teniendo el mismo sentido de buscar al Señor. Sí, me están preguntando algunas cosas que aconsejo. Pues yo, lo último que he dicho me parece que es fundamental. No den pie a la nostalgia, sino den fuerza a la esperanza. La esperanza, como dice ahora Blanca, la nostalgia es un sentimiento difuso que lo tenemos. Voy a hablar yo. Cuando es esperanza, la esperanza cuesta. Esperar cuesta. Y entonces esperar cuesta quiere decir que uno no puede bajar la guardia de los instrumentos que pueden seguir ayudando a mantener esa esperanza. Y uno de ellos es, pues lo que decía Blanca, que no debería faltar a estas citas que no son el ideal, pero que funcionan, que mantienen el ánimo, que mantienen... y no quedarse como diciendo, bueno, pues ya llegará el día, ¿no? Eso no es esperanza. La esperanza es una virtud activa, no es una virtud pasiva. Y entonces yo tengo que poner motivos de esperanza. Y un motivo de esperanza es este. Pues que seguimos unidos, porque ahí estamos, porque nos faltamos a las reuniones virtuales, porque todo eso es esperanza. Me preguntaban también si ir a la Eucaristía con más de 60 años. Pues un poco cada quien mida su salud, ¿no? Porque yo creo que sí que nos vamos dando cuenta personalmente si somos más o menos propensos al bicho, ¿no? Entonces, quien sea más propensa al bicho, pues que no se haga problema. Y quien sea menos propensa al bicho, pues que con todas las medidas del aforo en las parroquias, en las iglesias, pues yo que sí les aconsejaría que se incorporaran en la medida en que lo estamos haciendo, que es con un aforo determinado. Estamos todavía en zona, digo todavía porque parece que hay una situación real de poder volver a zona roja, ¿no? Entonces,
los aforos serían menores, los aforos serían mucho más pequeños, pero yo sí que les digo algo, que es bueno extrañar la sacramentalidad. Cuando digo sacramentalidad es que no solamente vivimos del espíritu, sino que vivimos también de las cosas, ¿no? El carácter sacramental es de la Iglesia, tradición católica, es fortísimo, ¿no? Que el bautismo no es solamente en un niño tenerlo enfrente y decirle, yo te bautizo, no, es ponerle su agua. Y la comunión no es solamente la comunión espiritual, sino que es comer el pan de la Eucaristía a Jesús. Esa es digamos, la materia de los sacramentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el extrañar la materia del sacramento, sin la cual no hay sacramento, es bueno. Y por eso el deseo de poder volver a la Eucaristía, el deseo de poder volver, es bueno. Pero, ahora yo les diría, no es decisivo a la hora de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué? Pues porque en ese sentido Dios está incluso por encima del mismo sacramento. Es decir, que no puedo recibir la comunión, pero puede haber una comunión espiritual que sea tan intensa que esté cumpliendo la misma función. Que el deseo de unión con Jesucristo sea tan fuerte y esa unión se realiza. Esa unión se realiza. No es el camino ideal, pero tenemos que tener cuidado a la hora de decir, como no podemos recibir los sacramentos, nuestra vida espiritual es un desastre. No. Como no podemos recibir los sacramentos, sabemos cuál es el contenido espiritual de cada sacramento y ahí nos abrimos totalmente al espíritu. Entonces, el espíritu está en todas partes. Ustedes lo saben como yo, o mejor que yo, ¿no? Está en todas partes, ¿no? Entonces, en ese sentido, comunidades que han subrayado tanto la presencia del espíritu, como es la de ustedes, justamente este es el momento de vivir que ese subrayado no es puramente folclórico, sino que es un subrayado real en lo que el espíritu está llamado a hacer en el corazón de cada creyente. Así que ánimo. Muchísimas gracias, Padre. Y también que el Espíritu Santo a usted lo siga súper llenando para que pueda seguirnos dando estas magníficas enseñanzas. Muchas gracias y le mandamos un gran abrazo, Padre Jaramillo. Igualmente, gracias. Igualmente. Y un abrazo a todos los suyos que están ahí. Adiós. Igualmente. Adiós. Adiós, Padre. Bueno, y entonces ahora, Silvia, tú puedes compartir la imagen que mandamos de el ayuno, por favor. La comunidad. Dame un tiempito, tú seguí hablando. Ok, muy bien. Estamos invitando desde ayer a que nos unamos. Creo que va a ser a partir de mañana porque hasta ahora vamos a dar la explicación. En un ayuno como comunidad. El ayuno va a tener 3 intenciones. Tener una palabra profética sobre Guatemala, sobre la comunidad católica Amigos de Jesús y sobre cada una de nuestras familias. ¿De qué se trata el ayuno? El ayuno no es solo quitarse la comida y se acabó. El ayuno va acompañado sin ninguna condición extraña de oración. Es un tiempo también de exactamente lo que dijo el Padre,
poder apartarnos, y yo pienso que las 9 de la noche, que es cuando Margarita manda la oración por Guatemala, podría ser el punto